Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Son las 7 de la tarde y bueno, pues como os digo siempre, sabemos perfectamente, ¿no?, lo que significa para la mayoría de vosotros estar aquí a las 7 de la tarde. Muchos pues habréis terminado un turno, otros vendréis de consulta, otros de gestionar pues agendas imposibles o de resolver pues lo que nadie más resuelve, ¿no? Y pues bueno, pues en vez de desconectar, pues estáis aquí con nosotros, ¿no? Así que bueno, eso dice mucho de vosotros y eso queremos reconocerlo desde saludcia.academy antes de empezar. Así que bueno, hoy vamos a hablar de algo que pues bueno, va más allá de lo que la mayoría de formaciones en inteligencia artificial para sanitarios tocan. Hoy no vamos a hablar de chatbots ni de cómo hacer preguntas ideales a ChatGPT. Hoy vamos a hablar de las tecnologías que están redibujando los límites del hospital tal y como lo conocemos. Vamos a hablar del IoMT. A lo mejor habéis visto esas siglas en algún sitio, el Internet of Medical Things. Es decir, toda esa red de dispositivos médicos físicos conectados a Internet y que recogen y transmiten datos de salud en tiempo real. Es decir, hablamos pues de glucómetros, de pulseras, de tensiómetros, de marcapasos. La idea pues es que el paciente no necesita estar físicamente en el hospital para ser monitorizado. Vamos a hablar también de realidad extendida. Vamos a hablar también del blockchain aplicado a la salud, ¿no? De ahí la expresión que usará el doctor César Velázquez esta tarde, ¿no? El hospital sin paredes. Y pues bueno, para hablar de esto necesitamos pues a alguien que no solo conociera estas tecnologías, ¿no?, en teoría, sino que las haya implementado realmente, ¿no?, las haya evaluado, las haya medido en sistemas sanitarios reales, ¿no? Entonces, pues bueno, para hablar de esto, pues tenemos aquí a nuestro ponente de hoy, que es el doctor César Velázquez Castillo. César es médico cirujano con más de 15 años de experiencia en gestión médica, health analytics y transformación digital en salud. Y bueno, ¿qué os cuento de César? Porque hay mucho para contar. Os puedo contar que César pues, ha liderado programas de salud poblacional, por ejemplo, ¿no?, que llegaron a más de 20.000 pacientes crónicos. César fue jefe de medicina preventiva en RIMAC EPS durante 7 años, ¿no?, donde allí pues, bueno, lideró proyectos de economía conductual para servicios preventivos, que eso es algo que muy pocos en España han hecho todavía, ¿no? Por ejemplo, César ha sido consultor del Ministerio de Salud de Perú y pues bueno, ha desarrollado aplicativos de seguimiento de pacientes, modelos analíticos, ¿no?, para toda la toma de decisiones en salud pública, ¿no? El doctor César pues, ha sido jurado y ponente en hackatones de inteligencia artificial en salud, ¿no? Él, además, es doctorando en Administración de Empresas en Centrum Católica y la Maastricht School of Management. Hizo una formación en Healthcare Management por la Universidad de Miami y, bueno, pues desde septiembre, yo creo recordar, de 2025 es docente de saludcia.academy, ¿no? Así que, bueno, César es, en pocas palabras, ¿no?, exactamente el tipo de profesional que necesitamos más en sanidad, ¿no? Alguien que entiende tanto la clínica como los datos, tanto la gestión como la tecnología, ¿no? Así que, bueno, esta tarde César os va a mostrar a todos los que estáis aquí pues cómo las tecnologías que suenan a ciencia ficción a veces pues están llegando ya a los sistemas de salud, ¿no? Cómo los sensores remotos y el Internet of Medical Things permiten monitorizar pacientes fuera del hospital, ¿no? O cómo pues, la realidad virtual ya se usa en planificación quirúrgica, ¿no? O cómo el blockchain pues, puede devolver al paciente el control sobre todos sus propios datos. Así que, bueno, sin más preámbulos, César, el escenario es tuyo. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Antonio, por la presentación. De hecho, contento de estar acá con ustedes y un poco compartir la experiencia que puedo haber recogido en estos años y sobre todo aterrizar
todo esto que a veces, como tú bien dices, parece ciencia ficción, pero no lo es, ¿no? Es nuestra realidad y es una nueva realidad que tenemos que empezar a manejarla, que tenemos que empezar a entenderla y sobre todo a sacar provecho de todas estas nuevas tecnologías que tenemos disponibles porque vamos a lograr pues cosas importantes, impacto sobre salud. Eso es lo que definitivamente tenemos que lograr. Permítame compartir mi pantalla y empezamos, sin más preámbulos. Cuando Antonio me decía, vamos a hablar un poco de tecnologías emergentes en salud, queremos hablar un poco distinto de lo que es inteligencia artificial, porque efectivamente la inteligencia artificial es una tecnología más que nos permite llevar salud de una manera distinta a lo que conocemos, pero no es la única. Y de hecho, me gustaría empezar con esta pregunta, ¿no? Si rediseñas hoy tu hospital desde cero, ¿cuánta tensión seguiría corriendo dentro del edificio? Las paredes ya dejaron de ser una restricción. El hospital no puede estar en un edificio. Hoy en día, con la virtualidad, ¿no? Con el Internet de las cosas, con el manejo de datos en tiempo real, las paredes ya no son una restricción. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta para poder justamente lograr llegar al paciente y tener esta visión de que la salud tiene que estar desde casa o de donde esté y en todo momento, ya disponemos de la tecnología para poder hacerlo, ¿no? La pregunta es, ¿estamos listos para dar este salto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, vamos a ver un caso, ¿no? Hombre de 68 años, con insuficiencia cardíaca, que ingresó 3 veces al hospital en apenas 6 meses. Vivía solo, lejos del centro sanitario, y consultaba pues tarde, ¿no? Cuando tenía algún síntoma, cuando se había agravado, ¿no? Se había descompensado, y su seguimiento se limitaba pues a las visitas presenciales en los espacios de la clínica, ¿no? Con largos periodos sin supervisión clínica activa. Es el día a día, ¿no? Es nuestro adulto mayor que solamente viene a la clínica o al hospital cuando tiene problemas, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que esperar a que el paciente tenga problemas para recién poder tener contacto con el paciente? Porque ya sabemos que tiene una enfermedad cardíaca, ¿no? Y el modelo tradicional de atención lo que va a hacer es simplemente decirle, te corrijo el tema cuando vengas y estés descompensado y esperaremos que te vuelvas a descompensar para seguir tratándote, ¿no? Así de crudo, lamentablemente, es el manejo actual de ese tipo de enfermedades, ¿no? Porque no podemos tener un personal en casa que lo vigile, que esté pendiente de él o que lo monitorice. No podemos. No podemos de la manera tradicional. No podemos tener un médico, una enfermera o un técnico, pero sí podemos tener tecnología. Sí podemos medir data. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo hacemos con estos nuevas herramientas para justamente poder tener la monitorización de estos pacientes en tiempo real y sobre todo intervenir sobre esta monitorización. Acuérdense, el dato de por sí no vale nada. Cuando nosotros impactamos en salud con ese dato es que se genera valor. Entonces lo que tenemos que hacer es monitorizar y actuar. Y aquí es donde pues, tenemos que romper las paredes, ¿no? Tenemos que entender que ya no podemos pensar en un hospital o en salud como un edificio. Tenemos que romper ese paradigma. Tenemos que entender que la salud tiene que ir más allá, que la salud es una monitorización 24/7, ¿no? En cualquier momento un paciente se te puede descompensar. Y ya no solamente tenemos que pensar en vamos a ser reactivos, ¿no? Es más, ya no solamente tenemos que pensar en vamos a ser preventivos. Tenemos que pensar en vamos a ser predictivos, ¿no? Ya tenemos datos suficientes no solamente para hacer prevención, vamos a hacer también predicción. Y con la tecnología actual,
con esas tecnologías emergentes que nos permiten tener eh, datos, muchos datos, y que podemos procesar de manera que podamos hacer prevención y predicción, vamos a poder hacer intervenciones en salud mucho más potentes, ¿no? No vamos a dejar desamparados a nuestros pacientes, ¿no? Ni a su suerte. Lo que vamos a poder hacer es justamente actuar cuando debemos actuar y actuar antes de que vaya a pasar algo mal, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hacer este giro, ¿no? El hospital se va a la casa. Y esta transformación llega gracias al Internet de las Cosas. En salud, Internet of Medical Things, ¿no? Este cambio de paradigma representa una nueva forma de entender la atención sanitaria. Claro, la pared ya no me detiene. ¿Qué es lo que me permite este Internet de las Cosas o Internet of Medical Things, ¿no? Primero, que puedo tener wearables, ¿no? Que me permitan hacer las mediciones del caso, del paciente, ¿no? Hablamos ahora de pulseras inteligentes, básculas conectadas por Bluetooth, que te mandan la información en tiempo real, aplicaciones móviles que transmiten datos, ¿no? De manera continua. Podemos hacer monitorización en tiempo real, constantes vitales, sintomatologías registradas automáticamente, que permiten detectar rápidamente descompensaciones antes que requieran un ingreso al hospital, ¿no? Y esto es sumamente importante porque nos permite justamente actuar de manera preventiva y de manera predictiva también. Podemos también configurar alertas automáticas, ¿no? Porque el sistema puede detectar patrones de riesgo y notificar rápidamente al equipo sanitario para poder hacer una intervención en un momento adecuado, ¿no? ¿Qué requiere este tipo de intervenciones? Un equipo entrenado, ¿no? Acá el trabajo de equipo es fundamental, porque, como les decía, el dato por sí solo no genera nada. El dato puede estar por ahí, ¿no? La alerta puede estar por ahí, la alarma puede estar por ahí, pero si alguien no ejecuta algo sobre esa alerta, sobre ese dato, sobre esa alarma, no pasa nada, ¿no? Entonces necesitamos equipos eh, que interioricen todo este tipo de sistemas para que permita justamente lograr una intervención oportuna, que es lo que queremos, ¿no? Entonces necesitamos personal que esté correctamente entrenado en el manejo de este tipo de situaciones para poder, pues, generar valor sobre la atención, ¿no? Y una de las cosas que también es importante, porque esto no es todo un ecosistema, no solamente se trata de, ya sí, genero datos por todos lados, está, no, tiene que estar justamente garantizada la seguridad de los datos que se están generando y que se están utilizando, ¿no? Y vamos a hablar justamente más adelante también de estos dos tipos de pilares que permiten justamente el llevar el hospital a casa, que es el blockchain para la seguridad de los datos y el uso de tecnologías como realidad extendida para el entrenamiento de equipos, ¿no? Entonces, de equipos médicos. Y de esta manera vamos a poder lograr que todo este ecosistema permita generar que el paciente pueda ser atendido desde su casa, que el paciente pueda ser monitorizado desde su casa y rompemos la barrera de las paredes. ¿Y por qué hablar de esto hoy? ¿No? Antonio decía, sí, muchas veces parece ciencia ficción y creemos que es ciencia ficción y lo dejamos como que todavía no es el momento, ¿no? Todavía no es el momento, de repente el próximo año, de repente en 5 años, cuando en realidad estamos perdiendo oportunidad. Oportunidad de empezar a hacer cosas, de empezar a modelar proyectos que nos permitan justamente lograr que esto que parece ciencia ficción o que parece un sueño se vuelva realidad. Y tenemos varios factores que están convergiendo a crear
este tipo de necesidades, ¿no? Que tenemos que hacer que empiece de una vez, que esto empiece a fluir. Somos claros que tenemos un envejecimiento poblacional que cada vez es más severo, ¿no? La pirámide poblacional ha cambiado, ya dejó de ser una pirámide, ¿no? Tenemos cada vez población más longeva con enfermedades crónicas a la cabeza, ¿no? Y tenemos que hacer algo para que no saturen nuestro sistema hospitalario, porque cada vez es más frecuente encontrar pues hospitales llenos, presión sobre las camas hospitalarias, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener pacientes en hospital cuando podemos evitar que lleguen a ese momento, ¿no? La demanda crece y crece rápido. Entonces tenemos que buscar frenar ese crecimiento de enfermedades crónicas descompensadas con modelos de gestión que permitan justamente evitarlo, ¿no? ¿Se imaginan? Tener un modelo de tal forma que pueda evitar que el paciente se hospitalice, ¿no? Este paciente que llega a hospitalizarse 3 veces al año, se hospitaliza de repente uno pues cada 5 años, ¿no? Lo ideal sería que no se hospitalice nunca, que lo tengamos interesado siempre. Porque ya tenemos una tecnología madura, tenemos evidencia sólida de que estas cosas funcionan y que el monitoreo remoto ha alcanzado un nivel de madurez adecuado, ¿no? Antes decíamos y dudábamos inclusive del termómetro digital o del saturómetro o inclusive también del tensiómetro, ¿no? Decíamos, no es lo mismo, tiene que ser el manual porque ese es el que funciona, ese fue el que me enseñaron, ¿no? Hoy ya nos hemos relajado un poco y con certificaciones adecuadas podemos decir, este tensiómetro es el que debemos usar, este saturómetro es el que debemos usar, felizmente ahí ya hay eso, ¿no? Entonces ya podemos usar cosas que están certificadas, que nos permitan garantizar justamente que los datos son correctamente tomados, ¿no? Y lo otro que hemos podido hacer es que creo que estamos en el momento adecuado de poder escalar el modelo, ¿no? Siempre en este tipo de proyectos hay que tener en cuenta que tenemos que hacer pilotos que nos permita un poco entender cuál es el contexto de nuestro usuario para poder hacer cosas que realmente generen impacto y sobre todo sean escalables, ¿no? Porque claro, yo puedo hacer algo muy ad hoc, muy pequeño, pero que si no se puede replicar, se quedó ahí, ¿no? Cuando en realidad lo que nosotros estamos buscando es que esto escale para que justamente poder llegar a muchos más pacientes y tener mucho mayor impacto sobre el manejo poblacional de los pacientes, ¿no? Y eso es importante porque, claro, no nos quedemos solamente en, no, voy a llevar la atención médica a casa y se va a replicar exactamente lo que hacía en el hospital. No, es el cambio completo de paradigma de atención de salud. Ya no solamente estoy buscando atender al paciente cuando está enfermo, ¿no? Sino estoy monitorizando al paciente para que no se enferme, ¿no? Para que no se complique, para actuar de manera preventiva y actuar de manera también predictiva, ¿no? Voy a juntar datos para poder saber si este paciente va a ir bien o va a ir mal. Claro, aquí ya la pregunta no es si el modelo asistencial va a cambiar, ¿no? Sino más bien qué tan rápido vamos a lograr implementar este nuevo modelo. Y aquí el Internet de las cosas médicas, ¿no? El Internet of Medical Things, representa ya una infraestructura tecnológica, ¿no? Ya no solamente estamos hablando de una tecnología que está aislada o una tecnología que va a servir, que en algún momento va a servir. No. Ya estamos hablando de lo que está integrado o tiene que estar integrado al manejo de data y tecnología de nuestro hospital, porque va a permitir salir del hospital, va a permitir ya no solamente quedarnos en las paredes del hospital, sino ir más allá, llegar a las casas. Y termina siendo ya un sistema, digamos, hasta nervioso, que conecta los dispositivos
de pacientes profesionales ya en una red inteligente de atención. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar justamente ello, ¿no? Vamos a tener dispositivos médicos interconectados, que yo sé que algunos van a escuchar y van a decir, no, otro más, no, otro dispositivo o otro sistema más que integrar. Sí, pero tenemos que lograrlo y hacerlo de manera consensuada con lo que ya utilizamos en el hospital, con lo que ya utilizamos en la clínica, ¿no? No estoy hablando de comprar algo distinto, que después vamos a ver cómo vamos a integrar, que nos va a generar problemas de interoperabilidad. No, busquemos que desde inicio podamos tener componentes que se integren rápidamente y que la interoperabilidad no sea un problema, sino más bien un plus, ¿no? Vamos a poder tener wearables y sensores personales que nos va a permitir rápidamente tener información de los pacientes, ¿no? Pulseras, relojes, dispositivos portátiles, ahora hay de todo, ¿no? Busquemos los que estén certificados, busquemos los que sabemos que ya han sido utilizados y que permita que el paciente pueda hacer su vida diaria sin ningún problema, ¿no? Acuérdense que estamos hablando no solamente ya de la persona de 80, 90 años, ¿no? Estamos hablando ya de una población de 60, 65, 50, 40 años, 30 años, que están adecuándose ya al uso de wearables sin ningún problema, ¿no? Entonces, ahí un poco que siempre comento con mis alumnos, ¿no? Tenemos la receta, ¿no? Ya sabemos más o menos qué tenemos que hacer. Ahora lo que tenemos que hacer es que nuestro usuario entienda que justamente es lo que necesita. Ahora, el reto es trabajar procesos que se ajusten a las necesidades del usuario. Entonces, probablemente yo no voy a poder pedirle al usuario de 90 o 95 años que llene información en un aplicativo, ¿no? En ese paciente buscaré que sea un sensor, que sea una pulsera, que sea algo que no le incomode, que le deje hacer su vida diaria sin problemas y que me dé información. Mientras que en un paciente de repente más joven, sí puedo tener esa interacción, puedo tener un chatbot o algo con inteligencia artificial que me permita tomar información de manera más cercana, ¿no? Por el perfil. Pero para eso tengo que estudiar en un usuario, ¿no? No me puedo aventurar a hacer intervenciones que digan, ah, sí, yo pienso que esto podría funcionar. No, conozcamos bien al usuario, conozcamos bien la población, conozcamos bien cuáles son las necesidades y tomemos insights, saquemos insights a partir de la data, saquemos insights a partir de entrevistas a profundidad o focus groups que nos permita saber qué es lo que motiva a las personas y a partir de ello nosotros poder hacer intervenciones en esos insights, en esas poblaciones, ¿no? Porque la data va a estar, ¿no? El tema es cómo es que realmente la puedo generar. Porque, claro, pulsera, reloj, aplicativos son simplemente herramientas que nos van a permitir llevar esta información, ¿no? Entonces, vamos a poder tener transmisión en tiempo real, ¿sí? Ahora todo está conectado, ¿no? Y es lo que buscamos un poco, ¿no? Conectar con el Internet de las cosas, queremos conectar todo. Va a ser vamos a cambiar ese paradigma de el paciente es mi paciente hasta que sale de alta, ¿no? Se va del consultorio ya pues cuando regrese, ¿no? Es mi paciente ya cuando vuelva a regresar con algún síntoma. No. Ahora, apoyados de sistemas de inteligencia artificial, de sistemas de data analytics, van a permitir que podamos monitorizar al paciente más allá del alta, ¿no? Y buscar justamente integrarnos a su vida cotidiana para poder hacer el monitoreo del mismo. Ya hay una integración ya a otro nivel, pues, ¿no? Ya no solamente estamos hablando de, el paciente es mi paciente cuando está hospitalizado, mi paciente es mi paciente solamente cuando viene a la consulta, ¿no? Va más allá. ¿Qué tiene que tener esto?
De hecho, va a tener que tener una integración adecuada, una articulación adecuada entre niveles de atención, ¿no? Tanto la atención primaria, hospitalaria y domiciliaria tiene que ser un ecosistema único. ¿Para qué? Para poder facilitar la atención o la continuidad asistencial del paciente, ¿no? Y acá estamos hablando de todo tipo de gadget que nos permita, pues, hacer el seguimiento del paciente, ¿no? Desde oximetría hasta bombas inteligentes, o sea, el espectro de dispositivos es amplio. No solamente estamos hablando, pues, de pulseras inteligentes, ¿no? Estamos hablando de mediciones que nos permita tener valor sobre este paciente, ¿no? Desde pulseras hasta bombas de infusión programadas, ¿no? Todo es medible en este momento, ¿no? Todo es programable. Entonces, esto es un plus de lo que podemos hacer con estas tecnologías. Y como les decía, va más allá de simplemente decir, yo creo que o he hecho un pequeño estudio que ya no. Ya hay varios estudios y varias propuestas científicas que ya han ido estudiando el uso de tecnologías de Internet de médicas de las cosas con resultados consistentes y prometedores. Es cierto, no es que haya un amplio, no hay 1000 estudios o 10.000 estudios, pero ya hay estudios interesantes, con cortes interesantes, con población interesante, con resultados interesantes, ¿no? Por ejemplo, para este caso, hemos recopilado 29 estudios, ¿no? En una publicación de Natural Digital Medicine, donde hizo una revisión sistemática de 29 estudios, ¿no? ¿Qué resultados tuvo o qué documentó? Menos ingresos hospitalarios y reingresos en 30 días. Estancias hospitalarias más cortas cuando ocurre el ingreso. Mejora de adherencia terapéutica en domicilio y reducción significativa de costes asistenciales. Entonces, no tendría por qué dudar en que tengo que hacer este tipo de intervención, ¿no? Obviamente, esto lo puedo monetizar y saber cuánto ahorro me estoy generando, ¿no? Porque lo primero que siempre pensamos es, no, es un costo adicional el tener la pulsera, es un costo adicional tener que pagar por el sistema que maneja la información, todo es costo, ¿no? Todo es gasto. Pero en realidad, todo eso me está generando ahorro. Me está generando ahorro en no tener que pagar complicaciones, en no tener que pagar consultas que se podían evitar, en no tener que pagar medicamentos que cada vez son escalonados y son más costosos, ¿no? Entonces, hay un ahorro comprobable de este tipo de intervenciones, ¿no? Menos de 35% o disminución del 35% de reingresos, ¿no? Eso también es importante, porque nosotros damos de alta y decimos, pues vendrá cuando tenga que venir, ¿no? Y a veces no tenemos en cuenta que, claro, está viniendo a cada rato, ¿no? Y estamos solucionando el problema, pero no el de fondo, ¿no? Estamos tapando el hueco del techo, pero ya tenemos que cambiar el techo, pues, ¿no? Tenemos que cambiar la forma de atender y de pensar para que este paciente no tenga esos reingresos. Entonces, hay una tendencia documentada en pacientes con insuficiencia cardíaca seguidos con monitoreo remoto, o sea, disminuir los reingresos. Y hay un proyecto interesante en el Hospital Germán Trial y Puyol de España, el proyecto CESHAT, que repartió más de 1000 wearables en España, que son dispositivos implementados para hacer monitorización de esta población, teniendo también ya algunos reportes importantes de cómo han ido yendo los resultados del mismo, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Esos son los beneficios para el sistema, pero para el paciente también hay beneficios. Y eso hay que también comunicarlo y darlo a entender, ¿no? Hay mayor seguridad con monitorización continua. El paciente tiene que sentirse seguro,
tiene que sentirse que está acompañado siempre. Hay una mejor calidad de vida porque vas a evitar desplazamientos, ¿no? A nadie le gusta moverse, eh, a trasladarse a ser atendido en un hospital o una clínica, ¿no? Si lo puedes evitar, lo vas a evitar, ¿no? Hay mayor empoderamiento también en el autocuidado. Y eso es importante porque la persona empieza a entender que sí, está enferma, pero también tiene la capacidad de poder manejar su enfermedad, ¿no? No está dependiendo de lo que cada 3 meses le digan, ¿no? Sino tiene en tiempo real también un poco del control de su propia enfermedad. Y eso genera conciencia de enfermedad. Y eso va a generar también que la persona entienda que tiene que tener adherencia al tratamiento para justamente manejar su enfermedad. Entonces, una cosa lleva a la otra y todo va mejorando, ¿no? Y hay una mejor percepción de la calidad asistencial. Claro, tengo mi médico o tengo el personal de salud pendiente 24/7 de lo que yo tengo, ¿no? Entonces me siento más seguro, siento que también la calidad es mejor, ¿no? De la atención. ¿Por qué? Porque no me siento desprotegido. Eh, y esta tendencia, no lo llamemos moda, porque no es algo que vaya a cambiar, sino más bien va a crecer, ha tenido pues un crecimiento acelerado desde hace 2, 3 años y esto va a seguir en la próxima década, ¿no? Sobre todo porque ya tenemos evidencia acumulada y ya la tecnología cada vez es más madura y más asequible y más entendible por los profesionales de salud. Este es el ejemplo que les había contado del Hospital Germain Streis y Puyol en Barcelona con su proyecto CESHAT, ¿no? Que es un proyecto ambicioso, uno de los pilares en Europa para la monitorización remota, ¿no? Que no solamente sirve para el hospital en sí, sino sirve como modelo para que se pueda replicar. A eso me refería, escalemos, ¿no? Compartamos las prácticas que tienen resultados ya importantes, que ya tienen resultados medibles, que tengan indicadores medibles, que permita justamente ser replicados en otros contextos. Ahora, no estoy hablando de copiar, todo hay que contextualizarlo, porque tiene que resultar en función al contexto que tenga cada hospital, y eso es importante. Este proyecto, más de 1000 relojes médicos, máximo W1, más de 100 monitores portátiles, ¿no? Que permitía unir el entorno hospitalario con el domiciliario, ¿no? Creando una red de monitorización amplia. Algoritmos predictivos con inteligencia artificial. No me quedo solamente en encontrar problemas, sino también predigo lo que puede pasar, las tendencias que puede tener este paciente con, con los resultados que voy obteniendo de la medición continua, ¿no? Y esto también conlleva a tener una arquitectura de telemonitorización importante, ¿no? Esto, como les decía, no puede estar aislado, no puede ser, sí, tengo todo mi equipo hospitalario y por ahí tengo mi internet de las cosas médicas. No, tiene que estar integrado y tiene que estar también, tiene que estar dentro del sistema de atención del hospital. Tengo que tener una arquitectura adecuada de telemonitorización, ¿no? Y en este proyecto, es un proyecto que viene desarrollándose ya más de 3 años y busca una infraestructura integrada entre la telemonitorización hospitalaria y la domiciliaria, ¿no? Para que sea escalable y replicable. Eso es un poco lo que se busca. Y si eso ya no es tanta ciencia ficción, ¿no? Ya lo podemos ir aterrizando a nuestro día a día médico. Hay otras cosas que sí parecen ser a veces un poco ciencia ficción, ¿no?
Y eso creo que ha dado un salto en poder justamente ya estar más familiarizados con esas tecnologías. Estoy hablando de la realidad extendida, ¿no? Y esto no es que yo estoy viendo un videojuego y yo puedo hacer las cosas que me está dando la realidad virtual. No, estoy hablando de realidad extendida, que es un híbrido entre la realidad virtual y la realidad, ¿no? Me permite conectar tanto la parte real como la virtual. Y esto me permite justamente tener eh, dos cosas que son muy importantes. Primero, simular procedimientos, sin poner en riesgo a nadie, ¿no? Tenemos Da Vinci operando por todos lados a nivel mundial y tenemos que entrenar a las personas a que puedan, o a los cirujanos a que puedan usar este tipo de tecnología, ¿no? Y no lo vamos a usar con el robot operando al paciente, ¿no? Entonces, los simuladores con realidad aumentada o realidad extendida te permiten hacer ese tipo de simulaciones muy reales, y que el cirujano ya está entrenado, bastante entrenado, cuando le toque ya utilizarlo, ¿no? Hay modelos de superposición 3D, ¿no? Donde se proyectan ya modelos anatómicos precisos que no requieren, pues, otro tipo ya de enseñanza, ¿no? Entonces, aquí es interesante que este tipo de tecnologías nos va a permitir, uno, capacitar al personal, dos, seguir con educación continua a los nuevos, al nuevo personal, sanitario, y tres, entrenarlos, ¿no? Entrenarlos. Y esto también tiene para crecer un montón, ¿no? Porque cada vez son más asequibles, cada vez entendemos que son necesarios y también empezamos a tener resultados, ¿no? La curva de aprendizaje es más corta porque podemos tener ya personal capacitado mucho más rápido, ¿no? Y no es que tú estás entrando, pues, y te pones el casco de realidad aumentada y estás entrando que es tu juego de video, ¿no? En realidad es tan inmersivo que por momentos simplemente no puedes distinguir entre lo que es real y no, ¿no? O sea, es parte ya de tu nueva realidad. Y esto es importante porque nos está facilitando tomar ya decisiones complejas, haciendo curvas de aprendizaje a nuevos procedimientos, ¿no? Entonces, es una herramienta que nos permite justamente ser mucho más eficientes, sin poner en riesgo a nadie. En cirugía y educación hay ya evidencia científica que nos respalda este tipo de tecnologías, ¿no? Los beneficios del uso de realidad aumentada, que nos pueda sustentar su uso, ¿no? Hay un análisis por el Umbrella Review de 28 estudios analizados, en donde este uso de tecnologías mejora las habilidades técnicas reportadas en un 20%, ¿no? Y ya hay eh, ya hay estudios más enfocados a revisiones sistemáticas que a métodos tradicionales, ¿no? O sea, ya hay un nivel de confianza interesante en el uso de estas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, este estudio del que estamos hablando, del Umbrella Review in Frontiers, hablaba de que el uso de estas tecnologías mejora significativamente las habilidades técnicas, el conocimiento teórico y la confianza del cirujano en formación, ¿no? Eh, Estudios recientes también confirman esta efectividad en múltiples especialidades, sobre todo en neurocirugía, ortopedia, cirugía general y cardiovasculares. Entonces, no es algo que podamos usar solamente en una especialidad, sino podemos explayarnos en varias, ¿no? Ya en países con recursos limitados, el uso de este tipo de tecnologías mejora la retención de conocimientos, por ejemplo, ¿no? Y los estudios de simulación muestran reducción en errores y tiempo de operatorio, ¿no? Me equivoco menos, dura menos mi cirugía, cuando los
cirujanos entrenan con esta tecnología. España está entre los líderes de simulación y cirugía con realidad aumentada, ¿no? Les hablaba que estas tecnologías no son aisladas, ¿no? Se tiene que generar un ecosistema tecnológico que permita abarcar todas esas tecnologías. En este caso, el ecosistema sanitario español está a la vanguardia mundial en implementación de tecnologías con inteligencia, con realidad aumentada, ¿no? Sobre todo para la parte de formación y práctica quirúrgica. Hay 3 proyectos que destacan especialmente en este campo. El de Vall d'Hebron en Barcelona, ¿no? Donde este entorno de realidad virtual simula escenarios clínicos complejos y desarrolla pues habilidades no técnicas, y incluso incluye módulos de gestión de crisis, ¿no? Comunicación con pacientes, toma de decisiones con urgencias. Eso es interesante porque va más allá de, te voy a enseñar a operar. No, te voy a contextualizar la situación para que tú la vivas. Tomas decisiones a partir de lo que está pasando, ¿no? Y esto permite, pues, que cuando realmente pase, ya la persona está entrenada. También el Hospital Guerrero Marañón en Madrid, ¿no? Realizó la primera cirugía híbrida mundial utilizando gafas de realidad aumentada simultáneamente, ¿no? Combinando holografía médica con guía en tiempo real. Eso es importante porque, claro, ya no solamente tienes que voltear a ver la tomografía, ¿no? O que te la cuenten, porque estás operando y la tomografía está por otro lado en la computadora, ¿no? Ya puedes ver todo dentro de tu mismo campo visual y puedes decidir con mucha mayor información en tiempo real, ¿no? El equipo quirúrgico puede visualizar modelos 3D mientras opera, ¿no? Y el otro ejemplo es el Hospital Clínic Mazzoni Nucleus, en donde los estudiantes de medicina observan en directo en 4K y en 3D lo que está pasando en la cirugía, ¿no? De manera inmersiva con la realidad aumentada, ¿no? Fuera del quirófano, sin poner en riesgo a nadie, pero viendo como si fuese, pues, en realidad lo que está pasando, ¿no? Sin necesidad de estar presentes dentro de la sala de operaciones, ¿no? Esto lo que permite es que puedas multiplicar tu capacidad de formación, ¿no? Sin comprometer el espacio quirúrgico. O sea, antes tenías que tener al alumno dentro de la sala, ¿no? Con riesgo de contaminación, con riesgos X. Ahora ya no, ¿no? Puedes tener un ambiente especial para los alumnos y que ellos vivan esta inmersión por medio de los lentes, ¿no? Y estos proyectos pues posicionan a España como referente europeo, ¿no? En adopción de esos tipos de tecnologías. Lo que va a generar pues estándares que otros países van a tener que ir adoptando. La ventaja de ser primero es que pones un poco el camino que hay que seguir, ¿no? Y esa es la ventaja que tiene España. Y el otro pilar que es importante mencionarlo es el tema de seguridad, porque hablamos mucho de datos, hablamos mucho de qué utilizar, cómo utilizarlo, que vamos a tener la información, que la pregunta es cómo manejamos la seguridad, ¿no? Porque no es raro escuchar de hackeos, de fuga de información en otros ambientes, ¿no? En bancos, en bancas sobre todo, ¿no? Pero también en redes sociales, ¿no? Entre otros. La salud no está exenta de ese riesgo. Por eso es importante cuidar la información que tenemos en nuestros hospitales, ¿no? Y todo lo relacionado a lo que queremos hacer de Internet de las cosas médicas. Toda esa información tiene que ser cuidada. Y por eso la tecnología blockchain está transformando la gestión de datos. Porque no solamente te permite tener el registro del dato, ¿no? Sino que uno puede monitorizarlo, hacer inclusive en tiempo real auditoría de ese dato, ¿no? ¿Quién lo tomó? ¿Quién lo consumió? ¿Quién lo está utilizando? ¿No?
Y eso te permite tener toda la información para que nada sea extraído sin el consentimiento como debe ser, ¿no? Eh, Garantizando sobre todo transparencia y seguridad. Una de las cosas que te permite el blockchain es tener el registro permanente de todo lo que está pasando. Y eso es fundamental para poder lograr que todas estas interacciones que queremos hacer con estas tecnologías se puedan dar, ¿no? Porque vamos a tener seguridad de los datos que estamos manejando. Entonces, el paciente controla qué información, con quién y para qué propósito. Y eso es súper importante. Nosotros tenemos que validar consentimientos informados que permitan al paciente o al usuario saber qué van a hacer con sus datos. Porque tomar el dato y pedir permiso para tomarlo no nos da carta libre para poder hacer el dato, con ese dato lo que queramos. No funciona así la cosa. Nosotros tenemos que garantizar que el consentimiento informado esté relacionado a lo que queremos hacer con ese dato. Nosotros solamente podemos hacer con ese dato lo que le hemos dicho al paciente que vamos a hacer. Y eso tiene que estar en un consentimiento en algún lado de la atención, ¿no? Porque si no, estamos cometiendo una falta de ética grave. La ventaja de tener y manejar los datos de esta manera es que no solamente nos quedamos en el ámbito clínico, sino ya podemos pasar a otros ámbitos de gestión que son importantes dentro de un sistema hospitalario, ¿no? Porque vamos a poder aplicar blockchain también en la cadena de suministro farmacéuticas, los consentimientos informados, la verificación de credenciales, todo debe estar dentro de este ecosistema también, ¿no? ¿Para qué? Para poder generar confianza en este hospital que queremos sin paredes, ¿no? Tenemos que garantizar que esta información que estamos generando ya a nivel comunidad, a nivel domiciliaria, no se pierda tampoco, ¿no? Y no sea vulnerada. Y aquí ya tenemos algunos casos en distintas partes del mundo que han implementado esta metodología de blockchain ya en salud, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que en banca casi todo el mundo ya lo utiliza, pero en salud todavía estamos yendo ese camino. Y tenemos, pues, algunos países que están mucho más adelantados que otros, ¿no? Estonia es un país que prácticamente es un país digital 100%, ¿no? Ellos tienen una población pequeña, pero tienen hasta el genoma de cada uno de sus pobladores, ¿no? Y tienen resguardada esa información con blockchain, ¿no? El Wartime desde 2016, ¿no? Contiene más de 1 millón de historias clínicas aseguradas con blockchain, ¿no? ¿Qué permite esto? Que las historias clínicas tengan un acceso, pues, verificable, auditable, y está generando, pues, un gol estándar de nivel de seguridad, ¿no? Hacia eso deberíamos apuntar. Reino Unido, ¿no? Con MyPCR, tiene hasta 30 millones de pacientes con acceso móvil a su historia clínica, ¿no? Con rutas de cuidado gestionadas por blockchain. ¿Qué te permite tener eso? El sueño que creo que varios gestores de luz tenemos de poder llevar nuestra historia clínica donde tengamos que llevarla, ¿no? Sin estar pensando en interoperatividad, sin estar pensando en no está completa, falta algo, no. Poder llevar toda la información de manera móvil, ¿no? O digital a cualquier centro de atención. Y en Europa, PharmaLeader ha usado blockchain aplicando la cadena de suministros, ¿no? Ensayos clínicos, datos en salud a escala ya continental. Y eso es interesante porque, claro, una de las cosas que tenemos que salvaguardar siempre es la seguridad de los datos, ¿no? Tanto en el ámbito clínico como también en el ámbito de investigación, ¿no? El tema de fuga de datos es bien importante manejarlo, porque no sabemos finalmente cómo va a repercutir
en los proyectos que estamos haciendo. Así que es importante poder tener la máxima seguridad del manejo de los datos. Si queremos salir del hospital, tenemos que garantizar que nada de la información que estamos generando se pierda, ¿no? O fugue, o sea robada. Y aquí tenemos, pues, oportunidades y retos, ¿no? Para estar pensando en un hospital sin paredes, tenemos la oportunidad de hacerlo de manera segura, ¿no? Y verdaderamente centrada en el usuario, en el paciente, ¿no? Empezar a diseñar procesos centrados en el paciente. Va a haber un acceso, pues, amplio a especialistas sin necesidad de desplazamiento físico, ¿no? Vamos a tener, acuérdense, esto no es solamente hago el seguimiento, solo hago el monitoreo, no, es un ecosistema que tiene que tener una telemonitorización integrada, pensada también con dar servicio, pues, de telemedicina, del seguimiento que te permita justamente evitar que el paciente termine en el hospital. Vamos a tener también formación médica de alta fidelidad, ¿no? Mediante simulación inmersiva, datos soberanos, confiables y bajo control del paciente, y reducción de costes operativos a mediano plazo, ¿no? Es una inversión, como todo, ¿no? No es que vamos a ganar desde el primer día, no es un ROI inmediato, pero es una inversión que tiene que verse retribuido, pues, en mediano plazo. ¿Cuáles son los retos? Creo que el más importante es la interoperatividad, ¿no? Porque, claro, estamos generando más información, y desde el principio tenemos que ver cómo vamos a consumir esa información. Si hacemos eso, vamos a evitar tener más sistemas dispersos. Busquemos justamente ello, integrar lo que ya tenemos, para poder tener adopción de estándares compartidos, ¿no? El marco regulatorio, ¿no? Es súper importante ver que se vaya generando mientras nosotros también vamos avanzando, ¿no? Ya hay algunas leyes a nivel Europa, a nivel América, que te permiten garantizar que el uso de esas tecnologías están justificadas. El otro punto, que siempre también lo discuto con mis alumnos, es que toda tecnología nueva también puede generar brecha digital, ¿no? Algunos sí van a poder, otros no van a poder. ¿Cómo garantizamos la equidad a ese acceso? Ese creo que es un reto muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de comunidades que son netamente rurales, por ejemplo, ¿no? Vamos a poder garantizar que sea el acceso adecuado o igual que en ciudad, ¿no? Hay que buscarlo, por eso es un reto. Va a generar modelos de negocio sostenibles y escalables, ¿no? Pues también tenemos que tenerlo claro de esa manera. Y hay una evidencia económica robusta en construcción. O sea, ya estamos viendo resultados adecuados de que esto no solamente es una moda, sino nos va a generar, pues, toda una transformación en cómo vemos el sistema sanitario. Y solamente para aterrizar esto y no pensar que esto es ciencia ficción y que no está pasando en ningún lado, ya hay modelos desplegados de monitorización domiciliaria, de uso de blockchain, de simulación a lo largo después del mundo, ¿no? Ya hablamos de Estonia, ya hablamos de PharmaLeader, ¿no? Ledger, perdón, entre otros programas que ya están desarrollando desde hace varios años este tipo de tecnología. Entonces, no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente desde el pasado, ¿no? Eso no es ciencia ficción, es algo que ya está dentro de nosotros. Ahora, ¿por dónde empezar, no? ¿Cuál sería la hoja de ruta para poder implementar algo así en mi hospital? Primero, mi fase piloto. Tengo que probar que esto funcione en chiquito, ¿no? Porque si no funciona en pequeño, no va a funcionar en grande. Yo no quiero invertir en algo gigante para perder algo gigante, ¿no? Invierto en pequeño, hago un piloto pequeño y veo que funciona y que no funciona. Empiezo por cardiología, porque decidí empezar por cardiología, pero puede ser por cualquier otra enfermedad
que gestione, perdón, cualquier otra especialidad que gestione alguna enfermedad crónica, ¿no? Que necesita un monitoreo continuo. Integro las tecnologías, integro lo que tengo, ¿no? Integro blockchain, integro realidad aumentada, ¿no? Para formar a capacitar al personal, para garantizar la seguridad de los datos, ¿no? Para que nada se escape del ecosistema que estoy armando, ¿no? Entonces, es importante seguir esta ruta en pequeño para buscar escalar más adelante, ¿no? Acuérdense, el reto es que todo este proyecto que queremos implementar en nuestro hospital sea escalable y que me copien, ¿no? Porque todo lo bueno se tiene que compartir. Entonces, es importante que logremos eso, ¿no? Obviamente contextualizando cada proyecto a la realidad que tenemos, ¿no? Yo no puedo hacer que el proyecto que funcione en España, hacerlo pues en Bolivia y que funcione de la nada, ¿no? Hay que contextualizar las cosas. Entonces, es importante también eso, pensar y diseñar en el usuario. Y si el usuario cambia, hay que cambiar también las cosas. Evaluación continua con indicadores clínicos, ¿no? Eso tienen que grabárselo siempre, ¿no? Todo proyecto que tenemos tiene que tener indicadores. Si no, no sabemos qué está pasando. Y tienen que ser indicadores clínicos, económicos y de experiencia del paciente. Porque es la única forma de saber qué está pasando y qué cosa podemos mejorar y qué cosa debemos mejorar, ¿no? Y esto, pues, la estrategia es poder incrementar con gobernanza clara desde el inicio. Claro, si sé desde el inicio qué voy a medir, si sé desde el inicio a dónde quiero llegar, lo voy a poder hacer, pues, ¿no? Finalmente, los dejo con 4 preguntas de reflexión, ya para que puedan descansar tranquilos, ¿no? En tu hospital, en tu contexto, ¿hay una transformación actual? ¿Qué porcentaje de tu actividad actual podría trasladarse a domicilio con seguridad, usando Internet de las Cosas médicas, realidad aumentada y blockchain? Piénsenlo, búsquenlo, ¿no? Rétense a pensar cómo esto se puede implementar en tu hospital, ¿no? Cómo la formación médica puede cambiar en médicos y enfermeras al adaptarse a un hospital distribuido sin paredes. ¿Qué va a pasar con el personal? ¿Cómo tendría que interactuar de ahora en adelante, ¿no? Pónganse a pensar quién va a controlar realmente el dato del paciente, la institución, el proveedor tecnológico o el propio paciente, ¿no? Es una pregunta que yo siempre me hago y hasta ahora no tengo una respuesta clara cómo debería ser. Sé cómo es, pero no sé cómo debería, ¿no? Creo que es algo que tenemos que ponerlo otra vez en mesa y ver realmente cómo lo manejamos, ¿no? ¿A qué consenso llegamos? Y lo otro es qué acción concreta puedo hacer en los próximos 3 años. ¿Dónde va a estar mi piloto en mi institución? Con esas preguntas los dejo y una última reflexión. Hace pocos días hemos vuelto a llegar a la Luna, ¿no? Y dentro de ese proyecto gigante que ha sido volver a llegar, sale una frase en el documental de la NASA que habla de la experiencia de los astronautas. Empujarnos a explorar es parte de quienes somos, es parte de ser humanos. Así como Artemis 2 no solo viaja a la Luna por explorar, sino por conocer. El Hospital Sin Paredes no es un proyecto tecnológico simplemente. Es una decisión de explorar una nueva forma de salud, de cuidarnos. Y eso es importante, ¿no? Que nosotros tengamos ese ímpetu de querer hacer las cosas mejores, de querer encontrar soluciones diferentes a lo que ya venimos haciendo. Tenemos nuevas herramientas.
empecemos a usarlas. Muchas gracias. Quedo atento a cualquier pregunta. Pues muchas gracias, César. Antes de que pasemos al último bloque de la clase en vivo del doctor César y os cuente, ¿no?, lo que tenemos preparado para todos vosotros, los asistentes, quiero que conozcáis a una persona. Dejadme que comparta la pantalla. A ver. ¿Se ve la pantalla, César? Yo sigo viendo mi pantalla. A ver. Vale, sí, creo que se ve. Bueno, os voy a presentar, quiero que conozcáis a Víctor Sancerni. Víctor es enfermero con 20 años de experiencia y, bueno, pues cuando llegó a SaludIA.academy no sabía nada de inteligencia artificial, o muy poquito, ¿no? Es exactamente como muchos de los que estáis aquí esta tarde, porque además de alumnos del programa, tenemos también personal sanitario invitado a este webinar por distintos canales. Voy a presentaros a Víctor. Si no se oye, me levantáis la mano a alguien, por favor. Mi nombre es Víctor, como bien has dicho, y me dedico a la enfermería desde hace más de 20 años. Trabajo en un hospital comarcal, me especialicé hace unos años en la colocación de catéteres y bueno, y ahí ejerzo. Y considero que si queremos estar a la vanguardia en nuestra profesión, pues es una herramienta más que aprender y que poder llegar a dominar. Como que estaba esperando, ¿no?, la llegada de algún curso de día y mira, justo me vino. Tengo el conocimiento basiquísimo de, pues eso, de ChatGPT, del cloud o de un pero ni sabía hacer un prompt bien, ir un paso más y poder llegar a crear herramientas que realmente eso me quiten trabajo de mi día a día, ¿no? Me ha sorprendido lo completo que es para ser eso, un corto periodo de tiempo, ¿no? Y un contenido tan novedoso para mí como es la IA, me ha parecido súper completo. Bueno, primero porque luego investigando un poco por los profesores y por estos, muchos de ellos son referentes. Me ha sorprendido muy gratamente porque creo eso, que tienen muy alto nivel. Quien tiene la capacidad de mando, ¿no?, y de decisiones, cree en esto y deciden eso, invertir, yo creo que nos va a ayudar mucho a la profesión de enfermería en nuestro día a día. A cualquiera que considere que tiene una carga no asistencial, sino una carga de trabajo elevada por por la burocracia, por decirlo así, ¿no? Por el tiempo que se pierde mirando informes, por el tiempo que se pierde eso, haciendo cursos clínicos, redactando, buscando información. Yo creo que a cualquiera que tenga eso, un poco de inquietud y que quiera, pues eso, seguir dando lo mejor de sí, y quien lo haga antes, pues evidentemente va a tener esa ventaja. Si es enfermero de profesión, sabrá que siempre nos hemos tenido que formar y que es una herramienta eso, útil. Si siente eso, que esto le va a ayudar, que desde luego que no lo dudo, que es una inversión como otra cualquiera, como cualquier otro curso, como cualquier otro máster. Bueno, pues gracias, Víctor. Eso es precisamente para quien hemos construido todo esto. Bueno, lo que acabáis de ver con César es solo una muestra de... a ver, un momentito. Vale, lo que acabáis de ver con César es solo una muestra de lo que pues bueno, la IA puede hacer por todos vosotros, ¿vale? Pero para, pues bueno, dominarlo de verdad requiere pues base, requiere método y saber qué está regulado en salud y qué no, ¿vale? Un webinar no puede daros esto, ¿vale? Os puede dar un curso de formación completo, ¿vale? Nosotros sí hemos construido algo que os puede ayudar en esto. Hoy la sorpresa que tenemos para todos los asistentes son 10 plazas de final de convocatoria del módulo 1 de SaludIA.academy. La próxima cohorte empieza este 20 de abril, es decir, en 12 días.
y el precio de venta público que tenemos son 697 euros. Pero esta tarde, solo para los que estáis aquí, ese precio baja a 499 euros, casi 200 euros menos. Al matricularos, voy a activar aquí una barra, como siempre estamos haciendo. Vale. Al matricularos, pues bueno, introducís el código que os vamos a mandar y nosotros os enviamos el link de pago con el descuento ya aplicado. ¿Qué os lleváis? Pues bueno, son 33 horas de formación distribuidas en 13 lecciones. Solo necesitáis 30 minutos al día durante 8 semanas. Es una formación que está diseñada por sanitarios para sanitarios. Nuestro claustro docente lo forman 20 sanitarios que están en activo, César entre ellos, y vais a ver, pues bueno, desde los fundamentos de inteligencia artificial hasta la integración, por ejemplo, con historias clínicas, toda la parte ética, la parte de regulación, ¿no? Además, es una formación que está acreditada con 5,9 créditos de formación continuada del Sistema Nacional de Salud, que, bueno, pues cuentan para vuestra carrera y para oposiciones. Y, pues bueno, solo para estas 10 plazas de hoy tendréis además una sesión one-to-one con una persona del equipo para analizar vuestro perfil sanitario, en qué punto estáis ahora y diseñar juntos pues, vuestro itinerario dentro del programa, ¿vale? Esto es algo que no está disponible de forma estándar en el módulo 1. Entonces, pues bueno, tenéis en pantalla la barra. Hemos activado solamente 10 plazas con este precio reducido. Y bueno, pues antes de que pulséis en el enlace, quiero ser pues, honesto con vosotros, ¿vale? Esto no es para todo el mundo. Nosotros no admitimos a cualquiera en la formación. Hacemos una entrevista con cada candidato porque, pues bueno, queremos asegurarnos de que la formación encaja con vuestro momento y con vuestras metas, ¿no? Y, pues bueno, si estáis convencidos, pulsad en el banner que tenéis en pantalla, formalizad la matrícula en el cuestionario que hay a continuación y, pues bueno, introducís el código SALUD IA en mayúsculas M1 y vais a tener ese descuento que os hemos puesto de 200 euros. Es un descuento muy, muy grande. Cualquier duda, pues bueno, me podéis escribir a contacto@saludia.academy o podéis mandarme un WhatsApp a mí o a alguien del equipo comercial al 660-325-667 y, pues bueno, os vamos a responder. Así que, bueno, cuando la tecnología trabaja para ti, pues tú trabajas para tus pacientes. Y ahora sí, vamos, bueno, muchísimas gracias, César, de verdad. Ha sido una exposición diferente, pero bueno, muy, muy completa. Ahora es cuando llega el turno de preguntas bueno, podéis preguntar sobre el Internet of Medical Things, sobre XR, sobre blockchain de salud, o sobre cómo empezar a integrar estas tecnologías en vuestro servicio, por ejemplo, ¿no? Sobre lo que sea que os haya, pues bueno, resonado y que os haya quedado en el tintero durante toda esta sesión. Podéis escribir la pregunta en el chat ahora mismo o levantáis la mano y os pasamos voz y os abrimos el micrófono y, pues bueno, animaros a preguntarle algo al doctor. Y bueno, pues como os digo siempre, no seáis tímidos y que el nivel de la sala pues lo aguanta todo, ¿no? Tenemos una pregunta ahí de Esther. Hola, soy Esther, enfermera en Tarragona. Encuentro muy interesante todo lo que ha dicho César y me encantaría cómo extrapolar todas las técnicas de enfermería a través de la realidad aumentada. Tengo muchas preguntas, pero me gustaría saber si acabamos dependiendo tanto de la IA, ¿qué pasará con los apagones? Domicilios sin acceso a Internet, pirateos, etcétera. Espero que la IA sea un complemento, no un sustituto de la base médico-sanitaria tradicional. Gracias. César, el micrófono es tuyo. Gracias, Antonio. Sí, de hecho, creo que hay mucho mito alrededor de lo que es la inteligencia artificial y también de las tecnologías emergentes de salud, ¿no? Todo cambio viene acompañado de este miedo del cambio mismo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que al querer desarrollar estas tecnologías, tenemos que hacerlo de manera de piloto, ¿no? Nunca hagamos algo de manera pues grande sin primero haber probado las cosas primero. Es importante hacer pilotos en función a lo que nosotros vemos que puede tener mayor beneficio con estas tecnologías.
Y a partir de eso, con resultados, con indicadores claros, bien medidos y habiendo medido el impacto positivo de cada una de esas intervenciones, recién buscar el escalamiento. Y para lograr el escalamiento tenemos que hacer dos cosas. Uno, contextualizar bien cada uno de nuestros proyectos. No todos los proyectos van a servir para todos los ambientes o para todas las ciudades o para todas las regiones. No es así. Tenemos que buscar bien cómo adaptamos cada uno de ellos. Y lo otro es tener la seguridad que va a funcionar de manera adecuada. O sea, tener la tecnología adecuada. La tecnología en general está bastante madura, ¿no? Una región sin internet es difícil ahora pensarlo, teniendo pues ahora internet satelital, ¿no? Ya no solamente de fibra, sino también satelital, para poder garantizar pues el adecuado consumo de datos, ¿no? Pero también puede hacerse de manera sincrónica, ¿no? Tener todo en nube de repente para que vaya subiendo cuando no haya conexión, ¿no? Lo ideal es siempre que esté en tiempo real, pero tampoco no pasa nada si no está tan en tiempo real, pero trabajemos pensando en que no lo está. Entonces adelantemos a eso. Y lo otro es tener planes de contingencia, ¿no? Porque efectivamente en algún momento se puede ir la luz, en algún momento podemos no tener electricidad, tenemos que tener un plan de contingencia para cuando pase ello, ¿no? Hemos tenido muchos años en la evolución del hombre sin luz y hemos sobrevivido, así que creo que en estos momentos también podemos tener un plan de contingencia que nos permita sobrevivir en esos momentos, ¿no? Pero tengamos claro qué tenemos que hacer en esos momentos. Entonces, no nos aventuremos a hacer las cosas solamente porque creemos que ya están, ¿no? Busquemos justamente ver todos los riesgos y potenciales riesgos que pueden existir para tener justamente qué hacer, ¿no? Ahora, la IA no reemplaza personas, la IA mejora procesos, ¿no? La IA está enfocado a hacer las cosas más rápido, a hacer procesos más rápido, pero no a reemplazar personas, ¿no? Entonces, el componente humano siempre va a ser importante. Y eso somos nosotros, ¿no? El personal de salud, que va a darle justamente la atención al paciente, ¿no? Y lo que va a generarse es que vamos a poder llegar a más pacientes de repente, mucho más rápido, mucho más en tiempo real, pero no se va a reemplazar el componente humano que nosotros brindamos. Pues gracias, César, y gracias, Esther, por tu pregunta. ¿Se anima alguien más de los asistentes a hacer una pregunta a César? Pues mientras se anima alguien, yo te quiero hacer una, César. Tú, hemos comentado al principio de la reunión que has liderado programas de salud poblacional con más de 20.000 pacientes crónicos. Yo quería preguntarte, ¿qué papel jugaron los dispositivos conectados en ese seguimiento y qué fue lo que más sorprendió a todo el equipo clínico cuando empezasteis a tener datos en tiempo real? Bueno, nosotros primero hicimos el manejo de pacientes crónicos de enfermedades como diabetes, hipertensión, asma y dislipidemia, basados en data, ¿no? En la data que podíamos recoger de esos pacientes por el consumo que hacían de atenciones en hospitalarias, ¿no? A partir de ello pudimos hacer una hipersegmentación de grupos para poder hacer intervenciones ad hoc a cada uno de los grupos que habíamos definido. Y definimos un grupo que era el que tenía más riesgo de perder el control de su enfermedad, ¿no? Durante el COVID, justo este grupo era el que era más vulnerable. Y lo que hicimos fue, fuera de entregarle glucómetros a los diabéticos, les entregamos saturómetros a todos los pacientes. Y les enseñamos a utilizar el saturómetro. Les dimos una conexión a una línea directa para que cuando ellos tengan alguna lectura de su saturómetro por debajo de lo que era lo correcto, rápidamente se contacte con nosotros. Y un médico los evaluaba de manera virtual y determinaba si era necesario que ese paciente vaya o no vaya a la clínica o un personal vaya a atenderlo directamente a su casa. ¿Qué evitamos con eso? La saturación de nuestras clínicas. Evitamos que el paciente que más riesgo tenía al contraer COVID y que se complique, no sea expuesto
a un centro hospitalario y hacíamos que las personas también tengan mucha más conciencia de enfermedad, ¿no? Y de esta manera aumentaba la adherencia al tratamiento. Con intervenciones que no son muy complejas, ¿ah? De hecho, podíamos justamente lograr eso, ¿no? Y te estoy hablando un poco del año 2019-2020, que fue todo el tema de la pandemia. Pues gracias, César. Tú, a ver, el Internet of Medical Things suena muy bien en teoría, ¿no? Tú estás en Perú, pero en España la realidad legal es muy distinta. Nosotros, además, pues bueno, tenemos sistemas de información hospitalaria muy fragmentados, con la historia clínica electrónica distinta por cada comunidad autónoma. Esto es una pregunta igual un poco difícil para ti, pero me veo la obligación de hacerla, ¿no? ¿Cómo se integra un dispositivo de Internet of Medical Things en un entorno pues, donde ni siquiera los hospitales de la misma región están compartiendo datos entre sí? Sí, tal cual. Y ese problema también lo tenemos nosotros, ¿ah? Nosotros tenemos la interoperabilidad dentro del mismo hospital o dentro de la misma clínica es complicada, ¿no? Porque tenemos una alta rotación de personal que es de las cabezas, de los decisores, entonces cada uno compra el sistema que cree que es el mejor para el hospital. Y al final terminas teniendo 4 o 5 sistemas que no hablan entre ellos, ¿no? Y eso es, creo que uno de los dolores más fuertes que hay en el sistema, tanto en España como en Perú, pero también en nuestra realidad. Cuando quieres realizar una intervención tipo con Internet de las Cosas, médicas, tienes que ver qué sistemas tienes, ¿no? No puedes aventurarte a comprar algo que no sabes si se va a integrar o no se va a integrar. Porque lo peor que te puede pasar, que en algún momento me pasó en el ministerio, es que compres algo que sea aislado del resto de tu ecosistema de data. Porque no puedes integrar todo. Entonces, al momento de hacer el piloto, tienes que decidir por un sistema que sea interoperable. Tienes que saber qué sistema dispones. Porque si no, al final te vas a generar un dolor más. Vas a tener otro sistema más que tampoco vas a poder integrar. Ahora hay algunos parámetros que uno puede estandarizar, ¿no? De hecho, tener HL7, FIR o IPA 5, ¿no? Ya por lo menos te permite tener algún estándar que digas, ya, si este sistema soporta tal cosa, perfecto, puedo hacer la interoperación, ¿no? O puedo tener un sistema GIS que te permita gestionar toda mi data, ¿no? Sin importar qué programa o qué sistema tenga aparte, ¿no? Entonces, lo primero es saber qué tienes. Tienes que empezar por eso, saber qué sistemas tienes. Y a partir de ello empezar a construir. No construyan de la nada, o sea, nuevo no. Siempre construyan a partir de lo que ya tienen. Y si quieren hacer un cambio radical, bueno, es válido, pero también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Lo importante es no perder la información. Perfecto. En otro webinar recuerdo que otro docente del claustro, Antonio Serrano, pues bueno, habló sobre el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, todo el espacio europeo de datos sanitarios en marcha ya. ¿Tú crees que, por ejemplo, el blockchain tiene recorrido real en sanidad española o es todavía una tecnología que es demasiado prematura para nuestro sistema público? No, va a pasar. Tiene que pasar. Espero que pase. O sea, sí, la verdad es que yo espero que finalmente tanto España como Perú vayan alineándose a llevar a la seguridad de la información hacia ese sistema, ¿no? Nosotros ya hemos tenido, pues, hace poco la publicación de una historia clínica de una cantante famosa acá en Perú, ¿no? De una clínica, de una de las mejores clínicas también del país, ¿no? Se filtró la información, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos eso? ¿Cómo hacemos que eso no vuelva a pasar? Tenemos que tener la garantía de que la información no salga de donde deba salir, ¿no? Y blockchain es
Si funciona para la banca, ¿por qué no funcionaría para salud? ¿No? Perfecto. Y ya la última, si tuvieras que elegir una tecnología, solo una, de las que has presentado hoy, pues para empezar a implementarla mañana en un hospital que tenga recursos limitados o muy limitados, ¿tú cuál elegirías y por qué? Internet de las cosas médicas. Yo creo que eligiendo bien el grupo a intervenir, puede sacarle mucho provecho a esa monitorización externa del hospital. No es tan complicado. Se han abaratado mucho los costos, hay buenas certificaciones de los equipos que se dan, y, y si eliges bien un grupo que se compre el proyecto y que entienda lo que va a ganar con ese proyecto en el impacto en salud que va a generar, yo creo que es uno de los proyectos que son costo eficientes, ¿no? Que no son tan caros, pero sí te va a redituar relativamente rápido y puede generar un impacto bastante positivo y después lo puedes escalar. Perfecto. Pues no sé si hay alguien más que se atreva a hacer alguna pregunta. Mira, Esther García Constanti. Con la realidad aumentada, la holografía, etcétera, el acceso a estos programas formativos, ¿no puede haber peligro de intrusismo en técnicas médicas entre profesionales de la salud u otras personas que no sean sanitarios, pero que por necesidad o interés puedan mal utilizar estas tecnologías emergentes? Como todo, ¿no? El tema es que, claro, en manos no deben estar, siempre va a generar un problema, ¿no? Pero para eso tiene que estar el cuidado, pues, de los profesionales de salud, ¿no? O una universidad de respaldo que te permita garantizar que esta información llegue a quien tenga que llegar de manera adecuada, como tiene que llegar, y que se dé de manera que se garantice que se está usando correctamente, ¿no? Es como cualquier cosa que está en Internet. O sea, los artículos científicos están en Internet, se pueden encontrar, ¿no? Cualquier persona, y pasa mucho, interpreta lo que quiera del artículo y lo utiliza para hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, ya recae en nosotros como personal sanitario y me imagino que en universidades poder controlar justamente que esta tecnología, esta información llegue a quien tenga que llegar de manera correcta. Perfecto. Pues bueno, tenemos más cosas y ya vamos terminando. Mañana a las 7 de la tarde tenemos otra masterclass. Como en Semana Santa no hemos tenido masterclass, pues nos hemos vuelto un poco locos y mañana repetimos. Mañana vamos a estar con la doctora Lucero Espinoza, que es médico internista y además es gestora sanitaria también. Vamos a hablar de IA generativa en salud, un uso práctico, ético y con impacto real. La doctora Lucero pues, va a enseñar cómo usar ChatGPT, Cloud y pues, bueno, otras herramientas en tareas clínicas, educativas y directivas en entorno real, ¿vale? Y además, pues, bueno, con criterio, con seguridad y siempre sin sustituir el juicio profesional, que es un poco el espíritu del programa formativo saludcia.academy. Así que, bueno, aquí tenéis el código QR, podéis escanearlo y registraros. Los asistentes de hoy os vamos a enviar un acceso gratuito para mañana. Para los que mañana queráis conectaros a las 7, podéis estar con la doctora Lucero Espinoza, que además veo que está también por ahí conectada. Así que, bueno, si nadie tiene más preguntas, César, no me queda más que agradecerte tu exposición de hoy. Ha sido súper interesante. Y nada, gracias a todos los que estáis aquí esta tarde. Nos vemos mañana otra vez y, pues bueno, lo que siempre decimos. No sé si, César, ¿quieres despedirte tú? No, agradecerte el espacio. Siempre es importante compartir, creo, un poco lo que hacemos y cambiar este paradigma de cómo vemos la salud actualmente, ¿no? Las cosas están cambiando. Tenemos que subirnos a la ola de la tecnología y de la inteligencia artificial porque es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, nada, contento de poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Pues gracias, César. Y me acabo de dar cuenta que la ficha que me han pasado tiene la fecha mal. Hoy es miércoles 8. La clase en vivo con la doctora Lucero es mañana, jueves 9 de abril, a las 7. Vamos a 1000 cosas y no llegamos a todo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y recordad que cuando la tecnología trabaja para ti, tú trabajas para tus pacientes. Así que buenas noches a todos.